Estos playoffs de la NBA están siendo una completa locura, que van desde actuaciones históricas, palizas nunca antes vistas y remontadas épicas. Hemos tenido nada más y nada menos que 3 Game 7 en la Conferencia del Este. Vimos a los Celtics eliminados en primera ronda después de ir arriba en la serie 3-1. Con Orlando Magic más de lo mismo, también eliminados en primera ronda desaprovechando una ventaja de 3-1 en una serie de playoffs. A los Toronto Raptors eliminados. A los Denver Nuggets también sorpresivamente eliminados, y más si tenemos en cuenta que eran considerados contenders. A los Houston Rockets eliminados por una versión majestuosa de LeBron James. A los Trail Blazers siendo dominados por Victor Wembanyama, y los Atlanta Hawks también siendo eliminados con una paliza nunca antes vista. Y es que de verdad, en estos playoffs estamos viendo historia partido tras partido, pues nunca antes había visto que dos equipos remontaran una desventaja de 3-1 en los playoffs en la Conferencia del Este en primera ronda. Y ya que hablamos de remontadas, tenemos a los Boston Celtics, que bajo el papel no tendrían que ser contenders, y más si tenemos en cuenta que Jason Tatum se había roto el tendón de Aquiles apenas la temporada pasada, pero debido a una temporada regular extraordinaria en la que Jaylen Brown incluso se metió en conversaciones por el MVP en algún momento, los Celtics terminaron segundo de conferencia, recuperaron a Jason Tatum en tiempo récord y en su primer serie de playoffs se pusieron arriba 3-1 ante los Sixers, pero sorpresivamente desperdiciaron esta ventaja. Perdieron a Jason Tatum para el juego 7 debido a una lesión en la pantorrilla y después se fueron eliminados ante una actuación impresionante de Joel Embiid. Y esto también es histórico porque desde 1982 los Sixers no le ganaban una serie a Boston en playoffs, y lo más increíble de esto es que lo hicieron remontándoles un 3-1 y en el TD Garden. Y como ya bien dije, la figura de Joel Embiid fue diferencial, pues en el juego 7 se lució con 34 puntos. Y además de eso son las formas, porque Joel Embiid se notaba con dolores y bastantes molestias, incluso lo vimos siendo masajeado y recibiendo atención médica a mitad de partido, cojeando durante los últimos segundos, y aún así el camerunés salió y dio la cara por el equipo. Además, Tyrese Maxey no lo dejó solo, pues lo acompañó con 30 puntos, y en general, desde que Joel Embiid regresó a jugar estos playoffs, fue clave en todos y cada uno de los partidos que disputó. Primero con 33 partidos en el primer partido de eliminación, después una actuación cercana al triple doble de 19 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, y en el Game 7, como ya bien dije, se lució con 34 puntos. Y bueno, la otra serie en la que también vimos a un equipo remontar una desventaja de 3-1 fue la protagonizada por los Detroit Pistons y Orlando Magic. Serie en la que, comandados por Paolo Banchero, los Orlando Magic estaban a un solo partido de pasar de ronda y dar una de las más grandes sorpresas de la temporada, pues el lugar número 8 de su conferencia estaría eliminando al primer sembrado. Unos Pistons que hasta que llegaron los partidos de eliminación estaban dejando muchísimas dudas. Jalen Duren con un nivel sumamente inferior al que le vimos en temporada regular. Cade Cunningham, a pesar de hacer partidazos, no lograba ganar los partidos, y el resto del equipo también mantenía porcentajes de efectividad realmente malos. Pero una vez que llegaron los partidos de eliminación para los Pistons y ya estaban prácticamente contra las cuerdas, Cade Cunningham apareció como lo que es, una verdadera superestrella de la NBA. Pues en el primer partido se despachó con 45 puntos, marcando así un récord histórico para la franquicia, pues nunca antes un jugador de los Detroit Pistons había anotado tal cantidad de puntos en los playoffs. En el segundo partido de eliminación tuvimos más de lo mismo por parte de Cunningham, 32 puntos y 10 rebotes. Y en el juego 7, justo cuando más cuesta aparecer, Cade Cunningham también dio el ancho, pues terminó con 32 puntos y 12 asistencias, dándonos así un balance increíble en los 3 juegos de eliminación directa que disputó Cade Cunningham en estos playoffs, pues en esos 3 partidos promedió 36 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y un bloqueo, con un increíble más 13 en cancha. Pero si Cade Cunningham fue clave para los Pistons en estos partidos de eliminación, Tobias Harris también estuvo ahí y fue... Pero si Cade Cunningham fue clave en estos 3 partidos de eliminación para los Detroit Pistons, lo de Tobias Harris no se queda atrás, pues en esta ocasión se despachó con 30 puntos y de hecho de alguna manera fue él quien acabó con las esperanzas de Orlando para llevarse este encuentro. Pero además, en el mismo lapso en el que los Pistons se jugaban la temporada, Tobias Harris supo ser el mejor socio para Cade Cunningham, pues se lució promediando 25 puntos. Pero bueno, al final del día, esta no es ni siquiera la primera vez que los Detroit Pistons le remontan un 3-1 en playoffs a Orlando Magic. Y el tercer Game 7 que tuvimos en esta primera ronda de los playoffs lo protagonizaron los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors. Y sí, también fue una serie increíble.
en ese juego 6 en el que RJ Barrett sorprendió con un triplazo que valió la victoria para los Raptors y envió todo al juego decisivo donde los Cleveland Cavaliers hicieron pesar la localía, pues con marcador de 114-102 se quedaron con el Game 7 y pasaron a las semifinales de conferencia, donde estarán enfrentando a los Detroit Pistons. Así es, al final del día a los Toronto Raptors les pesó muchísimo la baja de Brandon Ingram y también la de Immanuel Quickley, quien ni siquiera pudo disputar los playoffs. Irse en un juego 7 puede ser bastante doloroso, pero la realidad es que el futuro de la franquicia luce prometedor, sobre todo con un jugadorazo como Scottie Barnes al mando, porque sí, podrá estar Brandon Ingram, quien es el eje de anotación del equipo, o RJ Barrett, quien también tiene destellos bastante buenos en ofensiva, pero Scottie Barnes es el jugador franquicia. Scottie Barnes debe de ser el pilar de este proyecto sí o sí. Es un jugador que maneja a la perfección la defensa y lo sabe combinar muy bien con su juego ofensivo. Puede anotar triples al mismo tiempo que defiende como uno de los mejores defensores de todo el planeta. Y no solo eso, sino que también ha demostrado ser un playmaker bastante capaz, pues lo hemos visto hacer partidos de más de 10 asistencias en postemporada y ha sido uno de los jugadores más importantes de los Raptors a lo largo de todo el torneo. Y para Cleveland, pues nada, siguen en la pelea por el título, y es que desde la llegada de James Harden las expectativas con este equipo pasaron al siguiente nivel, ya no solo por el ridículo que protagonizaron la temporada pasada al ser el primer lugar de su conferencia y siendo eliminados bastante pronto, sino que ahora, por más que su temporada fue un tanto más irregular, justamente como dije, con la llegada de James Harden se espera que este equipo compita directamente por el título o al menos por ser el campeón de su conferencia. Y aunque dejan unas cuantas dudas, al menos en el partido más importante de la temporada, pues vaya que dieron el ancho, y esto lo hicieron volviendo a lo que mejor saben hacer, siendo dominantes en la pintura, aprovechando a sus hombres grandes, o sea Jarrett Allen y Evan Mobley, aunque en esta ocasión el verdadero héroe para Cleveland fue Jarrett Allen, quien incluso se lució con 14 puntazos y 10 rebotes en el tercer cuarto, y de hecho fue prácticamente gracias a esa actuación que los Cleveland Cavaliers se pusieron por delante en el marcador y dominaron la segunda mitad. James Harden y Donovan Mitchell terminaron con 18 y 22 puntos respectivamente este juego 7, y aunque su actuación no fue del todo mala, tenemos que reconocer que si los Cavaliers quieren realmente competir por el título, van a necesitar que ellos dos den un paso hacia adelante y tengan actuaciones en anotación bastante más efectivas. Otra de las grandes sorpresas de estos playoffs fue la eliminación tan temprana de los Denver Nuggets, pues este equipo sí o sí era considerado contender. Era uno de los predilectos para poner en problemas al Oklahoma City Thunder después de que la temporada pasada los llevaran a 7 partidos, pero no, contrario a lo que todos podríamos pensar, se fueron en primera ronda ante unos Minnesota Timberwolves bastante mermados, pues no contaron con Anthony Edwards después de una hiperextensión de rodilla. Dosunmu, después de hacer un partidazo de 45 puntos y una actuación buena en el siguiente partido, también cayó lesionado. Y por si no era suficiente, Donte DiVincenzo se rompió el tendón de Aquiles, otro jugador que también es bastante clave para los Minnesota Timberwolves, estaba fuera. Y aún así los Denver Nuggets fueron incapaces de remontar un 3-1 en la serie. Nikola Jokic se vio limitadísimo ante una increíble defensa de Rudy Gobert, quien, no exagero, fue el jugador más clave y diferencial a lo largo de toda la serie. Jaden McDaniels también fue sumamente importante, y es que más que eso hizo valer su palabra, pues unos días antes de los partidos más importantes de la serie dijo que literalmente el problema de los Denver Nuggets era que absolutamente nadie era un buen defensor ahí, y vaya que lo explotó, pues en el partido que los Minnesota Timberwolves avanzaron a la siguiente ronda, Jaden McDaniels hizo un partidazo de más de 30 puntos. Y más allá de la eliminación temprana de los Denver Nuggets, nos pone a pensar muchísimo sobre el verdadero nivel de Nikola Jokic. Es indiscutible que es uno de los mejores del mundo, pero tal vez ese título que parecía tener tan seguro del mejor jugador del mundo como tal, ya le queda un tanto grande, pues es increíble que sea tan incapaz de hacer una buena defensa a lo largo de todo un partido, y también que haya sido minimizado por un jugador como Rudy Gobert, quien, si bien es Defensive Player of the Year en múltiples ocasiones, el talento ofensivo que presumía Nikola Jokic durante años anteriores, la verdad es que no se vio reflejado en esta serie. Y bueno, ahora es turno de hablar del mejor jugador de todos los tiempos, porque lo de LeBron James en estos playoffs también está siendo increíble. Lideró a unos Ángeles Lakers a las semifinales de conferencia, a pesar de no tener disponible a Luka Doncic, y que Austin Reeves tampoco estuvo disponible durante la mayor parte de la serie. Con promedios de 23 puntos, 8 asistencias, 7 rebotes y un robo a lo largo de 6 partidos de playoffs, LeBron James está siendo por mucho el mejor jugador de Los Ángeles Lakers. Aunque eso sí, no está solo, pues para lograr esta hazaña de eliminar a los Houston Rockets, necesitó que jugadores de rol como Rui Hachimura, Luke Kennard, Marcus Smart
y también DeAndre Ayton dieran un paso gigantesco hacia adelante. Y aunque pasar de primera ronda en la carrera de LeBron James no sea un hito como tal, hacerlo a pesar de tener 41 años y en el contexto en el que lo hizo y ante el equipo ante el que lo hizo es lo que tiene muchísimo más valor. A los 41 años lo normal para cualquier otro jugador sería estar retirado o jugando minutos basura o ya ni siquiera formando parte de la rotación habitual del equipo, pero no, LeBron James es muy diferente y es que a lo largo de la temporada lo vimos ser una segunda y más bien una tercera opción para Los Ángeles Lakers cuando Luka y Austin Reeves estaban disponibles. Se habló muchísimo sobre el estado de LeBron James a lo largo de la temporada, que si las lesiones lo estaban acabando, que ya no estaba siendo constante, que por primera vez en muchísimo tiempo se había perdido los equipos All-NBA, que de plano ya no estaba entre los mejores del mundo y que sí la edad lo había avanzado, pero con esta serie nos demuestra todo lo contrario. Ya no es ese jugador explosivo que era hace 5 años, pero LeBron James aún tiene el talento y el físico necesario para ser diferencial en una serie de playoffs. Aunque eso sí, lo de los Houston Rockets una vez más es un papelón, y no digo esto para demeritar lo hecho por LeBron James y Los Ángeles Lakers, sino que directamente no podemos ignorar que es el segundo año consecutivo que se van eliminados en primera ronda, aun cuando se esperaba que este equipo esta temporada compitiera por el título. Y sí, ya sé que perdieron a jugadores como Fred VanVleet y que en esta serie Kevin Durant únicamente pudo disputar un partido, pero aún así, Alperen Sengun una vez más fue una gran decepción a lo largo de toda la postemporada. Amen Thompson sigue sin corregir sus puntos débiles como es el lanzamiento a media distancia, y a Reed Shepard simple y sencillamente le quedaron enormes los playoffs. Victor Wembanyama también se consagró como toda una superestrella, pues si bien a lo largo de la temporada regular lo vimos ser uno de los máximos favoritos para quedarse con el MVP, la prueba máxima para los San Antonio Spurs está en la postemporada. Siendo el segundo mejor récord del oeste, las expectativas con el equipo son altísimas. Son una de las mejores defensivas del planeta y todo esto gracias a que Victor Wembanyama es el Defensive Player of the Year. Así es, el mejor jugador a 2 vías en toda la NBA juega para los San Antonio Spurs. Y justo en la primera temporada en la que los Spurs llegan a postemporada y Wemby por fin se puede estrenar en playoffs, vaya que dio el ancho, pues aplastó a los Portland Trail Blazers en cada oportunidad que tuvo. Si bien se perdió partidos por aquella caída que le causó una conmoción cerebral, una vez que pudo estar disponible demostró que los Trail Blazers simple y sencillamente no eran rival para el Alien. A pesar de haber disputado únicamente 4 partidos en estos playoffs y que uno de ellos se viera mermado por aquella caída que le causó la conmoción, Victor Wembanyama promedió 21 puntos y si no promedió más fue únicamente porque no quiso. 2 asistencias, 9 rebotes, un robo y escuchen bien, 4 bloqueos. Una completa bestialidad lo de Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs, pero ojito que todavía no terminamos porque la última serie de la que vamos a hablar es la protagonizada por los New York Knicks y los Atlanta Hawks, serie que durante los primeros 4 juegos estuvo bastante competitiva. Vimos game winners de CJ McCollum y a los Knicks que parecía que se metían en un problemón ante Atlanta y podrían protagonizar uno de los papelones más grandes de los playoffs, pero no fue así. En el juego 5 aplastaron a los Hawks y en el juego 6 literalmente les propiciaron una de las humillaciones más grandes de todos los tiempos, pues en algún momento del partido les sacaron una ventaja de hasta 61 puntos, les anotaron más de 80 puntos en apenas la primera mitad del partido y para cuando terminó el encuentro la diferencia en el marcador fue de 51 puntos. Y bueno, con todo esto ahora sí tenemos ya listas las semifinales de conferencia, tanto del este como del oeste. Para empezar, tendremos en el este un enfrentamiento entre los Philadelphia 76ers y los New York Knicks. Y después a los Cleveland Cavaliers enfrentándose a los Detroit Pistons. Mientras que en el oeste quedó Los Ángeles Lakers contra Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs contra los Minnesota Timberwolves, que por cierto se espera que Anthony Edwards pueda estar disponible para jugar el juego 2 o el juego 3. Así que nada, ya con todo servido para que hoy mismo empiecen las semifinales de conferencia de la NBA, les pregunto, ¿cuáles son sus favoritos para avanzar a las finales de conferencia? Y sobre todo, ahora, ¿qué equipos creen que darán la sorpresa? ¿Será que veremos a los Lakers eliminando a Oklahoma City Thunder en una actuación prácticamente milagrosa? No lo sé, pero lo que sea que ustedes pronostiquen, no olviden dejarlo en los comentarios, pueden dejar su like y obviamente también me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal, porque tal y como lo hemos estado haciendo, estaré cubriendo todo lo relacionado con la NBA, especialmente ahorita que están los playoffs y la competencia está más viva que nunca.